Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Lisandra López Coca, soy estudiante de Ingeniería Industrial y hoy voy a exponer lo que es la presentación número 2, que es fuerza electromotriz y circuitos, energía y potencial en circuitos eléctricos y teoría de conducción metálica. Fuerza electromotriz y circuitos. Para que un conductor tenga una corriente constante, debe ser parte de una trayectoria que forme una espiral cerrada o circuito completo. A continuación, explicamos el porqué. Si se establece un campo eléctrico E1 dentro de un conductor aislado con resistividad que no es parte de un circuito completo, comienza a fluir una corriente cuya densidad es igual a E1 sobre la resistividad, como podemos ver en la figura A. Como resultado, en un extremo del conductor se acumula con rapidez una carga neta positiva y en el otro extremo se acumula una carga neta negativa, como podemos ver en la figura B. Estas cargas producen un campo eléctrico E2 en la dirección opuesta a E1, lo que ocasiona que el campo eléctrico total y por lo tanto la corriente disminuyan en una pequeña fracción de segundo. Se acumula suficiente carga en los extremos del conductor de manera que el campo eléctrico total es igual a la sumatoria de E1 más E2, que nos daría igual a 0. Dentro del conductor, luego también que la densidad de corriente es igual a 0 y la corriente cesa por completo, como podemos ver en la figura 6. Por lo tanto, no puede haber un movimiento constante de carga en un circuito incompleto. Fuerza electromotriz. En un circuito eléctrico debe haber en algún punto de la espira un dispositivo que actúe como la bomba hidráulica de la fuente, así como podemos observar en la figura. En este dispositivo, una carga viaja hacia arriba del lugar donde hay menos energía potencial hacia donde hay más, aun cuando la fuerza electrostática trate de llevarla de la mayor energía potencial a la menor. La influencia que hace que la corriente fluya del potencial menor al mayor se llama fuerza electromotriz y se abrevia FEM. Algunos ejemplos de fuentes de la fuerza electromotriz son las baterías, los generadores eléctricos, las celdas solares, las termopares, las celdas de combustible. Todos estos dispositivos convierten energía de alguna forma en energía potencial eléctrica y transfieren al circuito al que está conectado el dispositivo. La figura 25.14 es un diagrama de una fuente de fuerza electromotriz ideal que mantiene una diferencia de potencial entre los conductores A y B, llamados terminales del dispositivo. La terminal A, marcada con positivo, se mantiene a un potencial más alto que la terminal B, marcada con negativo. Asociado con esta diferencia de potencial, hay un campo eléctrico E en la región que rodea a las terminales tanto adentro como afuera de la fuente. El campo eléctrico en el interior del dispositivo está dirigido de A a B, como se ilustra. Una carga Q dentro de la fuente experimenta una fuerza F igual a Q por E, pero la fuente suministra además una influencia adicional, la cual se representa como una fuerza no electrostática F. Si una carga positiva Q se desplaza de B a A en el interior de la fuente, la fuerza no electrostática FB realiza una cantidad positiva de trabajo igual a Q por E sobre la carga. El incremento en energía potencial es igual al trabajo no electrostático, por lo que Q por E es igual a Q por B, o bien que la diferencia de potencial es igual al trabajo no electrostático.
La diferencia de potencial entre los extremos del alambre en la figura está dada por la siguiente ecuación. Y como podemos observar en la figura 25.15, donde tenemos un diagrama de una fuente ideal de fuerza electromotriz en un circuito completo, la fuerza del campo eléctrico Fe igual a Q por E y la fuerza no electrostática Fn se ilustran para que una carga Q positiva, la dirección de la corriente es de A a B en el circuito externo y de B a A en el interior de la fuente. El potencial a través de las terminales crea un campo eléctrico en el circuito, lo que hace que la carga se desplace. Cuando una fuente real, opuesta a la ideal fuerza electromotriz, se conecta a un circuito, disminuye a B y por lo tanto Fe de manera que Fn es mayor que Fe y Fn realiza un trabajo sobre las cargas. Resistencia interna. La carga en el movimiento a través del material de cualquier fuente real encuentra una resistencia a la que llamamos resistencia interna de la fuente y se denota con una R. Si esta resistencia se comporta de acuerdo con la ley de Ohm, R es constante e independiente de la corriente. Conforme a la corriente avanza a través de R, experimenta una caída de potencial asociada que es igual a I por R. Así, cuando una corriente fluye a través de una fuente de la terminal negativa B a la terminal positiva A, la diferencia de potencial de A a B entre las terminales es igual a la siguiente ecuación que representa el voltaje terminal y la fuente con resistencia interna. La corriente en el circuito externo conectado a las terminales A y B de la fuente sigue determinada por B, que va de A a B, igual a I por R. Es decir, que la corriente es igual a la fuente de la fuerza electromotriz dividida entre la resistencia total del circuito. Símbolos de diagramas de circuito. Una parte importante del análisis de un circuito consiste en realizar el diagrama del circuito. La figura 25.4 muestra los símbolos usuales que se emplean en los diagramas de circuito. En este capítulo y en el siguiente se usarán mucho estos símbolos. Por lo general se supone que los alambres que conectan los diversos elementos del circuito tienen una resistencia despreciable. La diferencia de potencial entre los extremos de un alambre de este tipo es igual a 0. Y tenemos la siguiente gráfica de los símbolos, donde podemos observar un conductor con resistencia despreciable, un resistor, una fuente de fuerza electromotriz con resistencia interna, un voltímetro y un amperímetro, donde el voltímetro mide la diferencia de potencial entre sus terminales y el amperímetro mide la corriente que pasa a través del suyo. Cambios de potencial alrededor de un circuito. El cambio neto en la energía potencial para una carga Q que hace un viaje redondo alrededor de un circuito completo debe ser igual a 0. Por lo tanto, el cambio neto de potencial alrededor del circuito también debe ser igual a 0. En otras palabras, la suma algebraica de la diferencia de potencial y fuerza electromotriz alrededor de la espira es igual a 0. Esto se observa en la ecuación que podemos observar. Una ganancia de potencial de E está asociada con la fuerza electromotriz y caídas de potencial están asociadas con la resistencia interna de la fuente y el circuito externo, respectivamente. La figura 25.21
es una gráfica que muestra la forma en que varía el potencial conforme nos movemos alrededor del circuito. Energía y potencia en circuitos eléctricos. Ahora estudiaremos algunas relaciones entre la energía y la potencia en los circuitos eléctricos. La caja de la figura 25-22 se presenta un elemento de circuito con diferencia de potencia BA menos B sub B igual a B sub AB entre sus terminales y la cociente I que pasa a través suyo en dirección de A hacia B. Este elemento puede ser un resistor, una batería u otro. Los detalles no importan. Conforme la carga pasa por el elemento de circuito, el campo eléctrico realiza trabajo sobre la carga. Como podemos observar, la figura 25-22, la potencia de alimentación al elemento de circuito entre A y B es igual a la diferencia de potencial por la cociente. Potencia en una resistencia pura. Tenemos la siguiente ecuación, que es la potencia entregada a un resistor. En este caso, el potencial en A, donde entra la cociente al resistor, siempre es mayor que el que hay en B, donde sale la cociente. La cociente entra por la terminal de mayor potencial del dispositivo y la ecuación representa la tasa o rapidez de transferencia de energía potencial eléctrica hacia el elemento del circuito. Tenemos la potencia de salida de una fuente, donde el rectángulo superior que vemos en la figura 25.23 representa una fuente con fuerza electromotriz E y resistencia interna R conectada por conductores ideales a un circuito externo representado por el rectángulo inferior. Esto podría describir la batería de un automóvil conectada a uno de los faros, como podemos ver en la figura B. El punto A está a un potencial mayor que B, por lo que B en A es mayor a B en B, y B de A a B es positiva. Se puede observar que la cociente I sale de la fuente por la terminal de mayor potencial en vez de entrar por ahí. Se provee energía al circuito externo y la rapidez con la que se entrega al circuito está dada por la siguiente ecuación. Luego tenemos la potencia de entrada a una fuente, donde podemos decir que si se supone que el rectángulo inferior que está en la figura 25.23 es una fuente con una fuerza electromotriz mayor que la fuente superior y opuesta a ella, la figura 25.4 muestra un ejemplo práctico, el proceso de carga de una batería de automóvil, el elemento de circuito superior, por el alternador del vehículo, que sería el elemento inferior. La cociente I en el circuito es opuesta a la de la figura 25-23. La fuente inferior empuja cociente de regreso hacia la fuente superior. En virtud de esta inversión de cociente, en vez de la ecuación que vimos anteriormente en la potencia de salida, tuviéramos la ecuación que sería igual a la fuerza electromotriz por la cociente menos la cociente al cuadrado por la resistencia. Teoría de la conducción metálica. Podemos comprender mejor el fenómeno de la conducción eléctrica examinando el origen microscópico de la conductividad. Consideremos un modelo muy sencillo que trata los electrones como partículas clásicas e ignora su comportamiento ondulatorio en los sólidos según los postulados de la mecánica cuántica. Con este modelo obtendremos una expresión para la resistividad de un metal, aun cuando este modelo no es de todo correcto en términos conceptuales.
Sirve para desarrollar una idea intuitiva de las bases microscópicas de la conducción. En el modelo microscópico más sencillo de la conducción, en un metal, cada átomo de cristal metálico cede uno o más de sus electrones externos, luego los electrones quedan en libertad para moverse a través del cristal y colisionan a intervalos con los iones estacionarios positivos. El movimiento de los electrones es análogo al de las moléculas en un gas que se trasladan a través de un lecho poroso de arena, por lo que es frecuente referirse a ellos como gas de electrones. Podemos observar también la figura 25.27, donde tenemos movimientos aleatorios de un electrón en un cristal metálico, donde la figura A con un campo eléctrico igual a 0, la trayectoria normal de un electrón en un cristal metálico sin campo, y en la figura B con un campo eléctrico que provoca deriva. Las curvaturas de las trayectorias se han exagerado mucho para su mejor comprensión.